Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía directa. Hoy contamos como invitados con un nuevo participante, Vicente Ríos. Muy buenos días, Vicente. Buenas tardes, vamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Vicente es economista, es estudiante de doctorado y, bueno, la verdad es que escribe unas cosas sumamente interesantes que yo he leído tanto en Facebook como en un blog que lleva. El blog, si te parece, decimos cuál es, ¿no? Sí, colaboro con el de Democracia Real ya, sí. Muy bien. Y tenemos a uno de nuestros invitados habituales, Eduardo García. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, como no puede ser de otra manera, con todos los acontecimientos que hay, vamos a hablar de cómo está la actualidad económica. Hoy hemos visto al bono español empezar el día francamente mal. Ha llegado a rozar el 6,15% desde la apertura, que está en el 5,98%. Luego después ha vuelto hacia atrás, aparentemente debido a compras que ha habido de bancos. Muchas de ellas se han hecho sin capital, se han hecho a crédito, como nos informaba otro de nuestros colaboradores, Daniel Lacalle, a través de Facebook. Daniel, como sabéis, trabaja en un hedge fund. Comentaba que es un tema muy peligroso que están haciendo algunos bancos, de meterse en deuda española ahora, esperando a que entre el Banco Central Europeo y suba el precio de la deuda, es decir, que baje el tipo de interés, porque si el Banco Central Europeo tarda en meterse con una nueva subasta de liquidez, pues realmente se pueden ver muy mal estos bancos. En general, todo el mundo está esperando que haya una intervención del Banco Central Europeo. Las recomendaciones que se han visto esta mañana en los medios internacionales, fundamentalmente yo he visto unas que se han hecho en Bloomberg, era que los inversores se pusieran cortos en deuda española, es decir, que se posicionaran contra la deuda española hasta que llegara al 6,25% el bono a 10 años. Ahora mismo, la última vez que lo he mirado, estaba al 6,07%. Y a partir de ahí que se salieran de las posiciones cortas, es decir, que dejaran de jugar contra el bono español, porque se suponía que a partir de entonces había un riesgo muy grande de que entrara el Banco Central Europeo. En esas estamos ahora mismo. Los CDS, que son los seguros de riesgo de impago, han seguido subiendo. La última vez que los he mirado andaban con una subida a unos 20 puntos básicos hasta 518 o así, lo cual pues es muy muy preocupante, porque es un nivel que ya se está acercando a lo que tiene Irlanda, lo cual da idea de la terrible desconfianza que hay de la situación española. Vicente, si quieres darnos un resumen de cómo ves tú ahora mismo la situación. Vale. A ver, yo lo que veo es que hay un montón de incertidumbre sobre lo que va a suceder, y esto lógicamente se refleja en volatilidades pues muy grandes. Tienes esto, ¿no? Rallies para arriba y para abajo de la prima de riesgo, y bueno, esto lo que refleja es desconfianza. O sea, es desconfianza, yo creo que en la solvencia de todo el sector financiero en conjunto, ¿sabes? Porque realmente está muy entrelazado, ¿no? El gobierno con el sector financiero, o el Estado con el sector financiero. Y además yo es que veo que está justificado, ¿eh? Está muy justificado, porque si tú eres un analista externo y tú miras, yo qué sé, miras los datos, por ejemplo, de las tasas de morosidad,
te ves en construcción 1,5% del PIB, en inmobiliario un 5,4%, en, yo qué sé, en crédito subestándar 2,4%, dos activos 7%, o sea, tienes al final igual ahí un 15% del PIB que, pues yo qué sé, que es un agujero muy grande y que yo creo que ven que eso tarde o temprano pues se le va a tener que transferir al Estado, ¿no? Y ese es un tema. Y luego además ves las políticas que se hacen, las regulaciones que se hacen, que yo no estoy en contra de la regulación, pero pienso que hay que regular más o menos con cabeza, ¿no? Esto de Basilea 3, de subir ahora las exigencias del capital limpio cuando igual se debería haber hecho antes, ¿no? Y dejar que toda la morosidad se comiese ese capital ahora. Cuando los bancos están en pérdidas lo veo bastante suicida. El tema de las fusiones. O sea, lo que estás haciendo es montar entidades sistémicas más grandes y que no diversifican riesgo, porque están todas, o sea, todas las cajas y todo lo que estamos viendo, Bankia, Caja Madrid, con Bancaja, pues, o sea, están expuestas al mismo tipo de riesgo. Entonces es, además de generar riesgo sistémico, confundir a la gente de fuera, porque aquí tienes un problema de selección adversa, ¿no? Estás mezclando activos, no sabes qué banco está bien, qué banco está mal, o sea, es normal la situación esta. Sí, vamos, que tú lo ves totalmente justificado que Sí. haya esta desconfianza hacia la situación española, ¿no? Sí, bueno. Eduardo, ¿qué se comentaba por ahí? ¿Qué es lo que ha visto usted en la prensa esta mañana? Pues que el silencio del BCE, digamos, es intencionado. O sea, hay un silencio diciendo, tráeme cosas, tráeme el programa de recapitalización bancaria, que has tenido, por cierto, varios años para estudiarlo y te pones a estudiarlo ahora, tráeme las cuentas de las autonomías, tráeme un plan, y nada. Entonces unos esperan por otros y otros por unos. Rajoy espera que el BCE le saque las castañas del fuego y el BCE espera que se mueva Rajoy. Y unos por otros la casa sin barrer. Y lo que sí debería ser alarmante es que el BCE está dispuesto a tolerar estos tipos de interés para nosotros, bien como castigo o por disensiones internas, casi da lo mismo. La cuestión es que está dispuesto a tolerar un 6%. Sí, además estaban dando por hecho esta mañana en algunos medios que el BCE no iba a lanzar una nueva LTRO, es decir, una nueva inyección de liquidez a la banca, hasta que el bono español alcanzara como el 7,5%, y que la intervención para comprar bonos que no se produciría hasta el entorno del 6,5%, y entonces, claro, si se supone que no van a intervenir hasta entonces, es porque no piensan bajar de ahí el tipo de interés, lo cual, como bien dices, muy muy preocupante, porque un 6,5% de interés significa que no solo ese es el interés que va a tener que pagar el Estado por colocar su deuda, sino el que va a tener que pagar la banca para financiarse fuera, o las grandes empresas cada vez que necesiten dinero. Eso en caso de que consigan financiación. Sí, o bueno, y un gran incentivo para sacar el dinero del país, que ese es la fase que estamos. Sí, porque no sé si sí, se está yendo el capital del país, pero a una velocidad alarmante. Entonces, el tiempo que han tardado los bancos en gastar prácticamente la mayor parte de lo que han conseguido del Banco Central Europeo es que es estremecedor, como en menos de 4 meses ya han consumido la mayor parte de lo que cogieron. Bueno, y tampoco es mucho asumir que van a seguir gastando todo el dinero en deuda española hasta quedarse sin un duro. De hecho, se han comprado a precios más altos que ahora y están viendo pérdidas en su balance. Entonces, digamos, la gente es reacia a seguir comprando cuando está perdiendo dinero. Naturalmente, la gente se acobarda, sea un banco, sea un inversor cualquiera. Y además hay un dilema del prisionero. El primero que vende gana o pierde menos. Con lo cual, si todos nos ponemos de acuerdo para comprar, está muy bien. Pero cada uno por su lado tiene que hacer ese cálculo de si los demás van a seguir comprando o no. Y además puede haber el momento de que la banca deje de comprar deuda. Sí, no, perfectamente. A no ser que pase esto que estaba comentando Daniel Lacalle, que estén jugando a que va a entrar el BCE a comprar, pero con el riesgo de equivocarse.
incurrir en pérdidas muy, muy grandes. En fin. ¿Y qué más se comenta por ahí, Eduardo, aparte de esto? ¿Qué más se ha visto? Hemos tenido sobre los CDS que han seguido subiendo, ¿eso cómo lo interpreta? Que hay una disensión entre el CDS y el spread del bono, ¿no? Lo cual quiere decir que en realidad el miedo a que o la prevención de que el Banco Central intervenga ya está en el precio. Es decir, el bono está más caro de lo que debería estar ahora, o el spread está más bajo de lo que debería estar con ese nivel de CDS. Lo cual es preocupante. Quiere decir que el mercado ya está asumiendo una intervención del BCE o a una actuación de algún tipo, y eso ya está en el precio. Es decir, no es una cosa que nos vaya a pillar de improviso. Entonces, si tú compras con creyendo que los precios ahora están baratos, te puedes llevar una gran sorpresa. Es lo que está diciendo esa divergencia entre los dos índices. Entiendo. Que mañana estén todavía más baratos y perder bastante dinero. Claro. Sí, Vicente. Sí, dime. No, ¿tú qué piensas de todo esto que estamos comentando? Hombre, a ver, yo veo que en diciembre, sí, fue en diciembre, ¿no? La primera, a finales. La Sí. liquidez fue en diciembre y eso, bueno, sirvió para que no se descalabrase todo esto, pero yo es que creo que el problema está en la estructura. O sea, puedes tratar de chutar de manera, pues no sé, con una frecuencia más o menos alta para que esto no se vaya al garete, pero yo realmente lo veo, o sea, veo que es normal que la situación esté así y que claro, que deberíamos ir a las raíces, ¿no? de todas estas cuestiones, porque si no realmente es patada y para adelante. O sea, esto va a seguir repitiéndose. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál puede ser la reacción ahora, o sea, la evolución de los acontecimientos? ¿Tú lo ves igual que lo que están diciendo los medios anglosajones, que el BCE va a intervenir y si interviene, luego qué va a pasar? Porque se supone que cada vez el efecto de estas inyecciones cada vez es menor. Claro, a ver, o sea, todo lo normal es que tenga un impacto decreciente, ¿no? A medida que lo haces con más frecuencia, pues al final deja de tener el efecto, ¿no? Digamos que generas una especie de resistencia y ya no sirve. Pero es que tampoco veo ideas en otro sentido, ¿eh? O sea, yo creo que aquí se está haciendo la del avestruz, esconder la cabeza y a ver qué pasa, ¿sabes? Están esperando, realmente los economistas y los políticos en Europa están esperando que las cosas se solucionen solas. Sí. Y no sé, o sea, lo veo un poco... O sea, es demasiado atrevido, ¿no? Es decir, bueno, aquí de repente esto va a engranarse todo bien y vamos a volver a estar bien y volver al crédito y todo, ¿no? O sea, y ahí habrá que intervenir de otras maneras. O sea, no por inyectar dinero se soluciona el problema de la economía real, ¿eh? No, sí, en eso estamos. Además, no se han sacado conclusiones de lo que ha hecho el BCE hasta la fecha. Se ha sacado la conclusión errónea. Se ha sacado la conclusión de que sí, el BCE interviene y compra bonos y vale. Pero ¿qué ha pasado qué ha pasado en Portugal, en Irlanda y en Grecia? El BCE intervino y compró bonos y estuvo un tiempo comprando, pero el BCE lo que no está dispuesto a hacer es convertirse en el único que compra. Eso lo tiene muy claro. Él puede intervenir en el bono y tratar de estabilizar el precio, pero cuando ve que el único que compra es él, dice hasta luego. Ahí os queda el problema y le rescatáis al país. Entonces nosotros nos creemos que porque somos muy grandes, el BCE va a cambiar esa tónica. Es decir, no estuvo dispuesto a gastar su capital en Grecia o en Irlanda, cuando era poco dinero comparado con lo que hay ahora en juego, y nos creemos que porque somos los más grandes está dispuesto a sacrificarse mucho más por nosotros, cuando no lo ha hecho antes en países muy pequeños. Eso es un juego muy peligroso. Y además ahora hay una estructura de rescates que no había antes, con lo cual eso da más confianza al BCE para pasar la patata caliente a la Comisión. Entonces, sí, Vicente. A ver, lo del tema del BCE es que en principio no está en sus funciones el intervenir. O sea, lo que ya te dice que estamos con una institución que está desfasada para la realidad actual. O sea, que es lo que te decía, que hay cosas que están o sea, son cuestiones de fondo que no se están tratando. Y eso es, yo creo que ya una cuestión política, el decir, bueno,
Igual el Banco Central tiene que intervenir, tienen que intervenir los mercados de deuda, tiene que cancelar no solo inflación, sino también desempleo. O sea, hay cosas de la propia estructura institucional que están mal y que se están viendo ahora. Sí, pero yo lo que veo, Vicente, pero ¿qué ocurre si vamos a un escenario como el que dice Eduardo? Es decir, que el BCE directamente llegue un momento en que se inhiba, diga aquí yo ya paso de España, y obviamente como no ha habido el desacople entre España e Italia, pasaría también de Italia. Entonces que imaginemos una situación en que Italia y España están como están ahora, por ejemplo, Grecia y Portugal, o dos Portugal. Es decir, con el bono a 10 años en el entorno del 12 y pico por ciento que está Portugal, recibiendo respiración asistida de los fondos de rescate. Esto, yo no sé, ese escenario es concebible, ¿tú crees, en Europa? A ver, yo creo que si hay que, o sea, si hay por así decirlo, un impago de España y de Italia, se va todo el sistema monetario se colapsaría. O sea, no creo que, o sea, yo creo que van a seguir interviniendo porque es que es demasiado arriesgado. O sea, porque es el fin del sistema capitalista si eso sucede. O sea, porque las conexiones que hay con Francia, con Alemania, con Reino Unido, con Estados Unidos, o sea, eso es, o sea, vamos, es el apocalipsis financiero. Pero Portugal todavía no ha impagado, lleva ya prácticamente no sé cuánto, creo que es casi un año, ¿no? Rescatado, ¿no? Y Portugal de momento no ha impagado, no sé. Yo me refería a una situación así, que no estemos hablando de reestructurar la deuda, sino de que sean países rescatados, pero que sigan pagando los vencimientos de deuda. Bueno, pero pagan los vencimientos con dinero a su vez prestado por la Troika. Sí, no digo que no, pero que si es concebible una situación. ¿Qué piensa, Eduardo? ¿Esto sería una situación concebible? Yo creo que no, por lo menos ellos la conciben y de hecho están trabajando para ello, y ampliando los fondos, creando una estructura que no creo que sea simplemente de decoración para, digamos, impedir que los especuladores ataquen. Vamos, lo veo más complicado que eso, que estén trabajando en esos mecanismos de rescate simplemente como un mecanismo deterrente. Entonces, Eduardo, ¿cuál podría ser la situación en España una vez que entráramos en un programa de esos de rescate? ¿Qué ocurriría? Porque yo entiendo que lo fundamental sería que habría unas fugas de capital tremendas, ¿no? Entonces, eso tendría una repercusión sumamente negativa sobre la economía. Y aparte, pues que al estar bajo un programa de estos de rescate, el poder que tendría los organismos estos encargados de rescatarnos, la Troika, vamos, sobre lo que habría que hacer, sí. También se rumorea que la actuación del Banco Central es porque quiere que vayamos al programa de rescate limitado solo para la banca. O sea que también pueden ir por ahí los tiros. O sea, un rescate no como a Portugal, sino simplemente para aportar fondos para la banca. Pero que también tendría su condicionalidad. Pues el programa de rescate es muy simple. ¿Cuánto te vence este año? Yo te lo presto. Estas medidas, presto este dinero para la banca con estas medidas y esta condicionalidad y se van desembolsando los fondos con revisión mensual. O sea, unas medidas que podrían alcanzar cualquier tipo de política económica del gobierno, se supone, ¿no? Sí, pero que ya se sabe bastante por dónde van a ir. Sí, claro que se sabe. Y que acabaría destruyendo, que siempre la primera medida es que destruye la confianza en el gobierno existente, o que firma eso. Sí. Vicente, ¿tú lo ves también como un escenario plausible esto? Yo creo que tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que si piensas en quién está detrás del Bundesbank, quién está haciendo la política en Europa, pues además está en la estrategia de Lisboa. O sea, tú quieres hacerte competitivo, quieres abaratar costes laborales, como sea, y bueno, todo lo que sean instituciones y no sé, y estados de bienestar que en cierto modo son una fricción a ese tipo de políticas, pues te los tienes que quitar de delante, ¿no? Y esto, pues, por así decirlo, es tener pillados por los cojones a los políticos y poder decirles, mira, tenéis que hacer esto, es allanarles el camino, ¿no? Entonces veo que, pues sí que tiene sentido, ¿no?
O sea, que nos veríamos entonces, Vicente, sometidos a un programa de ajuste muchísimo más duro de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Se supone. Sí, hombre, es que si ves la historia de intervenciones del FMI, es eso, ¿eh? Son unas terapias de shock bastante heavy, ¿eh? Hombre, es que además hay otro factor curioso, es que cuando Zapatero hizo su cayó del caballo, enseguida salieron todos los dirigentes de Europa diciendo que lo bueno que eran las reformas, seguro en España y demás, si os acordáis, y lo bien que lo había hecho Zapatero al hacer estas reformas, y ahora hay un silencio bastante sepulcral, o eso, o nos ponen de mal ejemplo directamente. Sí, yo creo que se están dando cuenta de que el diagnóstico que tenían, pues, igual era equivocado. ¿Sabes? Igual no es... O sea, y además yo creo que debe cambiar bastante por país, ¿eh? Porque habrá países que tengan regímenes de crecimiento pues más orientados hacia la demanda interior, otros que, pues yo que sé, que su propia estructura productiva les hace estar más vinculados con el exterior, con lo que igual estas políticas de competitividad pues tendrían sentido. Pero hay otros países en los que no. Yo creo que aquí esto se está haciendo un poco por ideología pura y dura y sin tener en cuenta la realidad de la economía, la estructura económica y cómo se relacionan todas las variables y cómo interactúan entre sí. O sea que es un poco, no sé, a ver qué pasa. Esto es la receta única para todos, ¿no? Dicen, a usted le voy a dar, esto es como en la guerra, dice, a todos zapatos del número 42, gasten el 38 o gasten el 46, ¿no? Sí, el que tenga que ir descalzo, pues que se jorobe, pues esto parece más o menos lo mismo lo que está haciendo esta gente. Pues claro, entonces, sí, lo que pasa es que claro. desde aquí no se les da una respuesta. Es decir, usted llega al poder y tiene que dar un programa de lo que va a hacer claro, conciso y concreto. Y se empieza a marear la perdiz con los bancos. De las autonomías no se dice nada. Entonces, claro, ellos pueden hacer el siguiente cálculo. Si no hacemos nada o el BCE sigue comprando y demás y tal, este hombre se relaja, dentro de un año nos encontramos a España peor que hoy, con un 28% de paro y con un problema más grande todavía que ahora. Y con la necesidad otra vez de otro rescate, pero más grande todavía que ahora. Yo creo que lo que sí que se puede hacer ya, y ya se hizo una especie de ensayo durante los meses de verano hasta noviembre o así, todo lo de la prohibición de las operaciones bajistas y la negociación de CDS por parte de agentes, pues eso, que no tienen el subyacente, ¿no? Y eso funcionó, en cierto modo, o sea, por lo menos apaciguó el tema de la volatilidad. Hombre, luego lo que pasa es que luego ya vimos lo que pasó en diciembre, que se quedó sin dólares la banca europea y tuvieron que venir los americanos con los swaps de liquidez en dólares, porque si no se habían hundido todo el sistema bancario europeo al completo. Y yo no sé ahora en noviembre, que como los republicanos el candidato republicano parece que es partidario o está diciendo que Europa que se solucione sus problemas solito. Yo no sé si este señor que entre en Estados Unidos ahora, si no gana otra vez Obama, va a consentir que se haga lo mismo. O sea, esto es un peligro grandísimo, ¿eh? El hacer lo que hicieron el año pasado. No sé, yo no sé qué opina Eduardo. Sí, Eduardo. ¿Que hicieron el año pasado en qué sentido? No, en prohibir los cortos y ese tipo de cosas. Sí, bueno, pero también estuvo la subasta del Banco Central. Yo el gran cambio lo atribuyo a ello. De hecho, el gráfico cuando mejoró fue entonces. No, me refiero a eso, yo me refiero a que las prohibiciones de cortos que aunque apaciguaron momentáneamente las cosas, pero luego se creó hay un problema en la banca europea de narices. O sea, es impresionante. O sea, que se quedaron sin dólares, literalmente, en un momento dado. Y que eso exacerbó, estuvimos al borde de un crash financiero total en Europa cerca de las Navidades del año pasado, que eso no es muy conocido, pero que fue la acción concertada de los 5 grandes bancos centrales que hubo a primeros de diciembre, si no recuerdo mal, que la acción concertada que hubo de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra,
del Banco Nacional Suizo y del Banco de Japón para dar liquidez en dólares a todo el sistema bancario. Sí. Entonces, bueno, que sí, que las cosas aparentemente parecía que iban mejor, pero realmente se estaba gestando ahí un problema tremendo, de fondo. Sí, pero eso no, el rescate para España puede que se entienda como que va a limitar eso, porque digamos va a poner un cortafuegos. Y es otra vez la teoría del cortafuegos, que ya fracasó antes, pero que se va a volver a intentar, claro. Sí, la teoría. Si vamos a poner un cortafuegos a España, a lo mejor salvamos a Italia. Sí. Al cabo, Italia no tiene un problema de burbuja inmobiliaria, no tiene un paro del 24%. Sí, pero tiene una deuda que la financia internamente. Sí, pero el problema que yo veo es que cada vez que España, o sea, es que Italia va pegada a España, con cada ataque de los mercados a la deuda española. O sea, es que Sí, pero digamos, la teoría del cortafuegos es defendible, detrás va Francia. Hombre, claro, que el problema es realmente donde en el momento en que la crisis de la deuda alcance a Francia, ya apaga y vámonos, esto se acabó. Sí. Entonces, ¿tú también ves que hay un peligro ahí grande de que finalmente esto acabe alcanzando a Francia, Vicente? A ver, yo creo que lo que pasa es que, o sea, no tiene mucho sentido todo el diseño de la arquitectura financiera mundial en general. O sea, no puede ser que si a mí en mi casa se me apague la luz, haya un cortocircuito, se quede toda la ciudad sin luz. Entonces, esto es una cosa que, pues eso, para ingenieros de redes y cosas así, pues está muy clara, pero aquí ahora mismo no, o sea, a nivel financiero yo no veo que esto esté preparado para cuestiones así. No. O sea, están tratando de sacar estos mecanismos de estabilidad y estos fondos de rescate, pero es que hay que ver hasta qué punto eso es capaz de frenar un pánico. O sea, yo creo que igual es más fácil actuar proactivamente, metiendo, pues yo que sé, impuestos a las transacciones financieras, regulando las bajistas, limitando apalancamientos. O sea, se pueden hacer cosas que, pues no sé, de la propia estructura que eviten que se llegue a poder propagar una cosa así, ¿no? Sí, yo solo veo clarísimo que el sistema financiero está en una situación frágil como no ha estado nunca. O sea, y la prueba la tiene Vicente que el Banco Central Europeo a lo que tiene auténtico pánico es a que quiebre una sola entidad financiera en la zona euro. De hecho, no ha quebrado ninguna. Y ahí tienes a los bancos griegos que resulta absolutamente increíble que no haya quebrado ninguno. Y ahí siguen funcionando. Entonces, ¿por qué? Sí. Sí, socializar cada vez más el riesgo y fusionar bancos y hacerlos más grandes y digamos hacer la pelota más grande hasta el futuro. ¿Que el futuro cuál es? Pues la quita de la deuda. Pero es por evitar ponerse una vez rojo se pone cinta amarillo. Y lo que pasa es que van aplazando el problema hasta que el estallido es mucho peor al final. Porque aquí en España se parte de fusionar los bancos y hacerlos más grandes, las cajas, y ¿por qué no la respuesta era hacer cajas más pequeñas? Claro. Que no supusieran un riesgo para el país. Sí, que pudieran cerrar si van mal. Eso lo comenta muchísima gente, que el tener estas macroentidades que no se puede asumir en la quiebra, porque vamos, sería un desastre, una entidad del tamaño de Bankia, que yo no sé qué balance tendrá ahora mismo, pero estará cerca de los 200.000 millones, el que una entidad de esas quiebre, bueno, eso sería un desastre. Pues que lo que dice Vicente, que sería la reacción en cadena. Vamos, sí, prácticamente imparable lo de... Entonces, es que es absurdo tener entidades así de grandes y no lleva a ningún lado. Encima compiten menos entre ellas, dan peor servicio, son un riesgo terrible para la estabilidad de todo el sistema financiero. Luego cuando... Bueno, no hay un fondo que pueda respaldar a los depositantes cuando si se produce una quiebra, vamos, es algo totalmente ridículo que esté diseñado esto así. Ahora que la solución yo no sé cuál será. ¿Usted qué piensa que se podría hacer para
para limitar esa fragilidad del sistema financiero, porque Vicente comentaba todo el tema de los impuestos sobre transacciones financieras o la prohibición de determinado tipo de operaciones. ¿Qué piensa usted, Eduardo? Debían haberse cerrado varias cajas ya de entrada. Y debía haberse obligado a cada caja a ceder un capital transparentemente por acciones, no con líos de participaciones y gaitas y estafas. Y debería haberse limitado el apoyo del Banco Central. El apoyo del Banco Central es un regalo envenenado, porque te lleva a lo que yo llamo el síndrome del apuntalamiento. Es decir, el Banco Central apuntala, no quiebra ningún banco. Pero todo el mundo ve que esos bancos están apuntalados por el Banco Central, con lo cual la gente se lleva el dinero. Con lo cual el Banco Central se obliga a apuntalar todavía más al sistema, que es lo que nos está pasando ahora. Con lo cual la gente se asusta más y se lleva más dinero. Es decir, es un ciclo infernal, pero que tiene un problema, que es que en la zona euro, a diferencia de cuando había peseta y marco, si tú crees que la peseta se va a devaluar, por ejemplo, en el año 92, te puedes ir a marco, pero tienes unos gastos de comisiones, de cambio de moneda, y luego te puedes equivocar, y en vez de la peseta bajar de valor respecto al marco, puede pasar al contrario. En cambio, en la zona euro, si tú crees que la periferia está mal, no te cuesta nada llevarte la liquidez al centro, no pierdes nada. Con lo cual la gente dice, puede que pase, puede que no, pero como no me cuesta nada cubrirme, lo hago. Es como un décimo de lotería que no tuviera precio. Entonces todo el mundo jugaría a la lotería, si se mantienen los actuales premios, claro. O una opción de compra que no tuviera coste. Es decir, yo a usted le vendo una opción de forma que si Telefónica dentro de un mes está a más de 13 euros, usted gana 1.000 euros. Si yo a usted esa opción se la vendo en 100 euros, puede que usted la compre o no, pero si yo se la doy gratis, usted la comprará. Esa opción gratis, que es cubrirse de un eventual fin del euro, es gratis, con lo cual la gente se lleva el dinero de la periferia, porque es gratis, no cuesta nada cubrirse. Puede que el riesgo sea infinitesimal, pero como no cuesta nada cubrirlo, entonces es un problema de diseño que no tiene solución. O el Banco Central cada vez apoya más y más y más, y la gente se lleva cada vez más los depósitos, hasta que llegamos al final, de que el banco no tiene depósitos, y es una sucursal del BCE. Es un absurdo. Entonces aquí lo que podemos discutir es si en realidad el banco puede parar este proceso. Porque aquí estamos hablando de que puede y no quiere, o de que no le deja, o que le discute, pero a lo mejor es que ni siquiera puede parar el proceso. Es que desde luego aparece un problema de diseño gravísimo, como bien dice, sí. Y es lo que hemos estado viendo en Grecia, ¿no? Que entra el dinero de los rescates por un lado y luego inmediatamente sale en forma de fugar de capital hacia Alemania y hacia Suiza por otro. Comentaban incluso, me han hecho comentarios de griegos que están comprando prácticamente a cualquier precio casas en el centro de Londres, griegos millonarios, claro, con dinero que se han llevado de sus países. Por eso han subido mucho los precios en Londres últimamente. En Alemania también. Parece que buena parte de las subidas de precios que ha habido en el inmobiliario durante este último año también se han debido a inversiones de gente de dinero de países de la periferia que se van allí a invertir. Sí, empresas que hacen barrido de liquidez en las sucursales de la periferia y se llevan el dinero cada mes o cada día al centro. Pero la gente dice, es que no creen, el euro es irreversible, esta gente no cree en el euro, no. La gente que hace esto no es que tenga una fe de que el euro se va a romper. Es lo que no entienden estos políticos. O tienen una visión de que esto va a ser un desastre. No, simplemente se cubren ante un riesgo catastrófico gratis. Es un seguro gratis. Entonces, ¿por qué no lo van a hacer? Ellos pueden creer que el euro va a durar, pero ¿y si no dura? Pues se cubren. Y como no cuesta nada cubrirse, es más que el coste de una transferencia, pues lo hacen. Sí, Vicente. Sí. No, a ver, yo veo que aquí la cuestión es de diseño, y si el diseño, si los políticos, que son los que pueden, por así decirlo, reprogramar el diseño institucional y de funcionamiento, no lo hacen, yo creo que vamos abocados a una... España tendrá en algún momento, no sé si con estos presidentes, con estos políticos que hay ahora, pero en algún momento tendrá que decir, bueno, los costes de estar integrados en esta área monetaria, pues son más grandes que los beneficios. Porque yo creo que
O sea, también falta información respecto a esto. Yo no he visto todavía ningún análisis medianamente serio que justifique el ahora mismo estar en Europa. O sea, porque cómo está afectando al mercado laboral, cómo está afectando al mercado de bienes y servicios, cómo está afectando al mercado financiero. O sea, tener bien claro un análisis sobre el bienestar de los ciudadanos de estar aquí metido. Esto pues supondría estimar muchos modelos, muchos subsistemas conectándose entre sí, pero deberíamos ya tener también, pienso que hace falta el tener una cuantificación de los beneficios y costes de estar integrados, porque es que a ver si estamos aquí mareando la perdiz para una cosa que no tiene ningún sentido. O tiene sentido si se corrigen ciertas cosas, ¿sabes? Eso yo creo que es un tema que se está pasando por alto, no se está exigiendo. Y sin embargo, yo ayer veía una encuesta de clima social y ya hay un 37% de españoles que están pensando en que, oye, que esto del euro es una estafa. 37 ya, pues es muchísimo, porque yo creo que hace simplemente un año seguramente superara el 90% la gente que estaba a favor del euro, ¿eh? Era algo que casi no se discutía. Pues se está empezando a discutir y es porque no se ven soluciones. Los políticos te dicen, bueno, nosotros es que estamos en un club y en este club hay unas reglas y pues si queremos estar en este club hay que funcionar así. Pero como tampoco tienen esperanza de que por estar en ese club o las políticas que se ven que salen de estos señores pues funcionen mínimamente, pues yo creo que es normal que la gente empiece a tener dudas. Sí, sí. O sea que esto podría ser el germen, ¿no, Eduardo? De eso que siempre ha dicho, de que en un momento dado puede surgir un político que diga, pues aquí os prometo que os voy a sacar del euro, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, al igual que en el patrón oro había un gran partido defensor del patrón oro que era básicamente todos los rentistas o todos los que tenían rentas que querían obviamente cobrar en moneda fuerte. También ahora hay un partido del euro, la parte del político es todos los que cobran euros, eran pensionistas y demás. Entonces Sí. también esa gente obviamente no quiere cobrar en pesetas. Sí, sí, sí. Y además, por otra parte, el europeísmo no es la religión oficial del régimen. Es como si el rey católico español del siglo XVIII se declarara protestante. No podría hacerlo. Entonces eso lleva un cambio político previo para poder tener ese proceso. Sí, sí, o sea que tiene que haber primero un cambio institucional fuerte, ¿no? Que puede ser la quiebra de los dos grandes partidos, que es lo que está pasando en Grecia y probablemente empiece a pasar aquí también. El PP empieza a caer y el PSOE no se recupere, porque al fin y al cabo defienden lo mismo. Está pasando. Ahora mismo la encuesta que sacaban era una caída del 8% del PP, ¿eh? Estaba en el 38%, el PSOE seguía cayendo un poquito, no tanto, y sí, pero los que subían UPyD y Izquierda Unida. Sí, sí, pero que tampoco subían espectacularmente. O sea, que parece que la gente que se va del PP y el PSOE, que está en unos niveles paupérrimos de intención de voto, directamente se van a no se sabe dónde. Dicen, esto no me gusta. O sea, yo esto no lo quiero y yo quiero otra cosa. O sea, parece como si cada vez fueran engrosando más las filas de la gente que piensa que el régimen salido del 78 pues es una auténtica estafa, ¿no? Bueno, que eso no sé si habrá tanta gente que lo piense o tal vez sea el deseo que tengo yo de que haya mucha gente que lo piense, pero vamos, que el caso que da toda la impresión por esas encuestas que puede ser así, sí, sí. No, y el caso de un rescate, la firma iría de los dos. Tendría que firmar Rajoy y Rubalcaba el programa. Y entonces eso la gente tendría la visualización de que son lo mismo. Porque si estás dentro del sistema, podrás tener un matiz u otro, pero sustancialmente defiende las mismas políticas. Eso es lo que pasó en Francia cuando se salió del patronal en los años 30. De repente se dieron cuenta de que si querías estar dentro tenías que hacer lo que te decían. Reformar el sistema laboral, equilibrio presupuestario. Entonces no tienes margen para hacer esta política. Sí, además es que el problema que yo creo que no lo ve muy claramente mucha gente es los desequilibrios estos tan enormes que acumuló la economía española dentro del euro. El problema del euro no es ahora. El problema del euro fue el 2004-2008. Ese fue el problema del euro.
El problema no es cuando tienes la cirrosis, no es cuando estás enfermo. El problema fueron las noches bebiendo. Entonces fue el problema. Lo que pasa es que ahora ya no tiene solución, claro. Sí, la enorme burbuja crediticia que se creó durante toda la época del euro. O sea, ese fue el problema gravísimo. Y bueno, y como bien dice usted, a partir si se miran los gráficos de cuando fueron a buscar dinero fuera, esto empezó un poquito antes, ¿eh? Empezó a partir del verano del 2003 o así empezó. Que ya se lanzaron de forma masiva a buscar dinero fuera para seguir hinchando la burbuja inmobiliaria. O sea que tampoco vamos a culpar de esto al cambio de gobierno que hubo en el 2004, porque realmente el tema de la burbuja se planificó cuidadosamente en los años 90. Bueno, eso ya, la primera burbuja ya sabemos que fue en los años 80, el segundo auge fue en los años 90. Y cuando se les fue acabando el dinero y vieron que empezaba a pinchar la burbuja, ya planificaron el ir a buscar el dinero fuera pues a partir del 2003 y el cambio de gobierno no cambió nada eso, al revés. Ellos se vieron con esa dinámica de que los bancos iban a buscar el dinero fuera, lo metían aquí con tasas de crecimiento del crédito por encima del 20% muchos años y ellos están contentos, dijeron, sala, auja. Los culpables, digamos, son los guardianes, es decir, los que podían haberlo parado y no lo hicieron, y los que por naturaleza son los que deberían saber el tema, es decir, los bancos centrales. No dijeron nada. El Banco Central Europeo, lógicamente, en Alemania no había burbuja inmobiliaria, no había inflación y el crecimiento era paupérrimo, pues no hacían la política monetaria que les convenía a ellos, hinchar la demanda en los países de la periferia para favorecer las exportaciones alemanas, ni más ni menos. Y cerraron los ojos totalmente a la burbuja insostenible que se estaba gestando en países como Grecia o como Portugal, burbuja de deuda pública, y en otros como España, pues la burbuja inmobiliaria. Que también le vino muy bien a Alemania para recuperarse económicamente. Sí, es que eso se hizo a propósito, claramente. Yo recuerdo de gente alemanes que venían aquí a buscar trabajo en el 2003-2004. Sí. Gente joven. Porque ahí la cosa estaba muy mal. Sí, yo veo aquí dos cosas relacionadas con esto que estamos hablando. O sea, yo creo que sí que está claro, ¿no? Que el problema es en la gestación de la historia esta, en los principios de los 2000 y 2004, 2008, como decías. Y esto es una cosa cultural. O sea, esto es una cultura del pelotazo que sigue. Yo creo que ahora pues estamos escarmentando, ¿no? Pero básicamente aquí no se ha educado a la gente en el esfuerzo, en el trabajo, en generar ideas, en ser creativo. Y tú lo ves, o sea, tú ves cuáles son las empresas más grandes del mundo y casi todas están relacionadas con ideas bastante chulas. Y aquí pues la idea fue bastante mala. Fue montar la historia esta de ladrillo para todos y sin innovación ni educación, pues así estamos, ¿no? Y yo creo que esto que decíamos antes de la caída que se está viendo en el PP y en el PSOE, claro, vemos que se cae mucho más rápido de lo que otros partidos son capaces de absorber. Y esto es porque yo creo que todavía no están identificadas las soluciones, los problemas, y esto, el problema que tenemos es cuánto tiempo se puede seguir en una situación que es súper subóptima, o sea, es totalmente un sinsentido. Pero hasta que la conciencia popular no va adaptando ideas, no las va haciendo suyas, pues son años perdidos. Y tenemos varios problemas que ya no son de corto plazo, como este de la financiación, la inestabilidad del sistema financiero, sino problemas de largo plazo, como va a ser todo el tema de la crisis energética. Aquí tenemos un sector productivo que no es renovable y somos muy dependientes del exterior. O sea, son muchas cosas que falta todavía por identificar. Y yo creo que una vez se trabajen en los menús de soluciones y de problemas, pues pueden salir políticos que hagan cosas que realmente sean necesarias. Hombre, siempre y cuando esos políticos, que ya sé yo que vas a estar de acuerdo con lo que digo, pero siempre y cuando esos políticos representen
los intereses de los que les han votado y no otros intereses. Claro, el tema para esto es que esté distribuido, sea participativo, de manera que no pueda estar vinculado a una sola persona, ¿no? O sea, ahora mismo se ha montado un sistema de decisión piramidal y pues esto yo creo que habrá que progresivamente cambiarlo, porque es mucho más fácil que yo pacte contigo, o sea, que un grupo pequeño tenga un interés que se retroalimente y se fortalezca y que pues cohesionados hagamos X cosas que pueden ser nocivas para la población, no representativas, que si eso está abierto. Si eso está abierto es mucho más fácil que surjan contrapesos y que el sistema se autorregule. Y que, claro, sea también más representativo, sí, sí. Y aquí el problema es que esta gente, esto yo lo llamo siempre las crónicas del saqueo, lo que hicieron con la burbuja inmobiliaria. Porque aquí ha habido una gente que se ha dedicado a obtener plusvalías gigantescas, fundamentalmente las recalificaciones, y ahora están los hipotecados esclavizados pagando esas plusvalías que se apropiaron unos pocos miles. Y desgraciadamente el tema es que no se corrige. No les dejan que pierdan el dinero, ahí andan protegiéndoles a sangre y fuego y van a someter aquí a la población a unos ajustes deflacionarios en plan salvaje una vez que entremos en el programa de rescate que vamos, que lo que hemos pasado hasta ahora va a parecer una broma y yo lo lamento mucho ser tan bruto, pero es que lo veo así, que vamos a eso pero de cabeza. Bueno, nosotros además no tenemos tiempo para que esos planes ni siquiera se les dé tiempo para funcionar. Bueno, en un año podemos estar en la quita, a la velocidad que van las cosas. En un año y además negociar una quita. Sí, se cuenta que con un 30 y... O sea, pero ¿cuándo estalló Alemania? Alemania estalló cuando... Y salió por peteneras con el fin de la República de Weimar, pues cuando los ajustes enloquecidos que hizo el señor Brüning se llevaron el paro al 33%. Pero es que estos llevan el mismo camino que lleva ese hombre. O sea, que llevó aquel hombre. O sea, es una auténtica locura meter a un país que ahora en la próxima EPA va a tener ya prácticamente el 25% de paro. El meterlo en un programa deflacionario salvaje, es que eso es, vamos, yo pienso que es que hay que estar pero muy muy ciego para pensar que eso puede funcionar. No va a funcionar y lo que yo temo es que no es que vayamos a buscar un sistema que funcione, sino simplemente vamos hacia un estallido. Claro, es que sí, Vicente. Es difícil, ¿eh? Yo realmente veo, o sea, hay mucha gente que plantea el tema de la banca pública, de que, bueno, pues se podría llegar a incluso tratar de competir con la banca privada, quitarles el monopolio de los depósitos, todo esto, ¿no? Pero al final yo ahí también veo el problema de que es un equivalente a nacionalizar cajas que tienen el riesgo no diversificado, o sea, es que todo va a pasar por recuperar el control del suministro de dinero, la política monetaria, porque es lo que estábamos hablando, ¿no? Al final el BCE hasta cuándo puede estar respondiendo, ¿sabes? Es difícil, ¿no? Mientras que si tú ganas autonomía puedes empezar a jugar con las variables de tu país. Sí, pero tú sabes que, Vicente, que si les damos encima la política monetaria a esta gente que tiene ahora el poder, ¿a qué se van a dedicar? A crear dinero y a generar inflación para hacer transferencia de rentas desde unas clases a la banca, fundamentalmente. O sea, desde la población hacia la banca. Si es que se van a dedicar a eso, si es que eso es un peligro tremendo. Entonces yo sin quitar a esta gente del poder y que el poder lo asuman unos políticos que realmente representen a sus votantes, yo lo veo peligrosísimo, peligrosísimo. Es muy peligroso, sí. Pero lo que está claro es que hay unos incentivos nocivos ahora mismo en el sector financiero y que tampoco una banca pública per se es toda la solución. O sea, digamos que yo veo el combo banca pública pues con una vocación social que funcione pues con unos criterios diferentes y además el tener tu política monetaria, claro.
Además que ya vemos a lo que se ha dedicado la banca privada en España cuando ha tenido la oportunidad. En España durante la década de la burbuja inmobiliaria con crecimientos del crédito del veintitantos por ciento, llegaba un tío con un suelo que había conseguido no se sabe muy bien cómo y ya recalificado para construir ahí y le ponían la alfombra roja. Llegaba un ingeniero con un proyecto para emprender un proyecto con una idea innovadora y le metían con la puerta en las narices. Eso es lo que ha hecho la banca durante toda la época de la burbuja. Claro, la cuestión es lo que hablábamos del propio diseño. Tú, como regulador, se podría incluso llegar a sacar cosas del tipo, pues, obligar a un porcentaje de inversión en economía real. ¿Sabes? Ahora mismo hay un desacople que es preocupante y es precisamente porque igual pues, habría que meter ahí un cortafuego. Es decir, que no se puede volver todo virtual, no se puede hacer todo financiero. Debería haber aquí un tipo de no sé, de programas públicos o ya no públicos, ¿sabes? Sino que simplemente la propia banca privada tuviese que, por norma, por ley, tener que financiar cosas que pasen en el mundo real. Esos ingenieros, estas cuestiones, ¿no? Sí, Eduardo. Sí, Eduardo. Que ya ese debate ya, digamos, ya es tarde ya para hacerlo. Sí, bueno, sí, ya eso ya es hacer historia ficción, ¿no? Diciendo y si Napoleón hubiera ganado en Waterloo, ¿qué hubiera pasado, no? Más o menos. Sí, bueno, de todas formas las cajas se podían considerar a todos esos efectos banca pública, ¿eh? Sí, bueno, por eso. Pero es que entraríamos en el mismo debate del socialismo. Si los planificadores hubieran sido más inteligentes, pues no habría pasado este desastre. Bueno, más inteligentes yo creo que ahí el problema es la connivencia que había realmente entre políticos y constructores Bueno, pero básicamente era que los gestores de las cajas actuaban de hecho como sus propietarios, sin correr el riesgo de sus decisiones, porque ellos, al fin y al cabo, no perdían nada si la caja se hundía. Las cajas fue impresionante. Cómo se metieron en el negocio de la construcción encima tarde, peor que mal. Yo creo que se metieron en su mayor parte pues por motivos de favores políticos. O sea, eso fue impresionante lo que pasó en las cajas. Si algún día sale a la luz, bueno, yo creo que muchísima gente tendría que irse de España. Sí, y otra cosa que usted decía, cuando la banca, digamos, empezó a considerarse sofisticada, empezó a sacar titulizaciones y todo eso, fue al final de la burbuja. Quiere decir que todos esos instrumentos que emitieron son de la última etapa. Quiere decir que todos esos instrumentos son de media mucho peores que su crédito hipotecario normal. Cosa que, digamos, no se ha llegado a esa conclusión todavía fuera, pero se va a acabar llegando. Sí, porque por ahí dicen que saben muy bien lo que ocurre en España, pero yo no estoy muy de acuerdo, que lo sepan. Saben que las cosas son peores que lo que cuenta el gobierno, pero no saben lo malas que son de verdad. Sí. Vicente. Sí. No sé, yo creo que hay que imaginarse cosas, ¿eh? O sea, yo creo que el escenario que hay ahora es rupturista, bastante rupturista, y hay que tener alternativas a eso, a lo que decíamos, a que un tío te salga con el tema del euro y te monte una cosa bastante radicalizada, o a que la propia dinámica de esto derive en que pues incluso posiciones anarquistas pues calen en exceso, ¿sabes? O sea, directamente a la mierda al Estado, ¿sabes? O sea, hay que trabajar en unas políticas o en ideas de diseño social neutras que sean una alternativa a esto, porque realmente yo lo veo bastante agotado en general. Entonces, pienso que eso es un trabajo de todos y es eso, y que poco a poco la gente va identificando dónde están los puntos. Sí, la verdad es que esa propuesta que has hecho me parece muy muy buena, ¿eh? El ir trabajando pues en ver qué puede ser la alternativa a esto que tenemos. Ahora, tal y como están las cosas, veo que hay un peligro muy grande de que esto derive
pues yo que sé, una especie de república bananera. Sí. Sí, yo veo que estamos en el peligro de la dictadura o el caos anarquista. Y entre medias hay que hacer mucho trabajo, mucho análisis de, bueno, qué hay que esté bien, que se puede reciclar, qué hay que modificar y en base a eso montar un puzzle nuevo. Bueno, ya más o menos vamos cumpliendo con el tiempo que teníamos previsto. Si queréis añadir algo más para ir concluyendo, Eduardo. Sí, pero el problema son los nobles, o digamos los que viven de este sistema y no están dispuestos a renunciar a nada. Si te fijas, los que hundieron al rey a Luis XVI no fue la burguesía, yo creo que fue la nobleza. Por no renunciar a 100, acabaron perdiéndolo todo. Yo creo que vamos por ese camino, porque aquí hay mucha gente que vive del sistema, no solo la clase política, sino todos los que cobran del Estado de una forma u otra. Pues eso desde luego. Y que esa gente es ciegamente bipartidista, hasta el fin de los tiempos, obviamente. No van a votar a nadie que defienda un cambio radical para nada. Y además, que los cambios radicales se perciben con miedo y yo creo que va a haber una fase, bastante de estos años, yo creo que va a ser una fase de presión política y sobre todo de guerra cultural. O sea, que lo que estamos hablando de una monoideología, todo esto hay que refutarlo y va a llevar su tiempo. Sí, además el tema este que decía Eduardo se está percibiendo por parte de los que están siendo los damnificados de la crisis, los damnificados y los que van a ser los damnificados de los ajustes deflacionarios, pues se está percibiendo cada vez con más claramente que ahí hay una parte de la población que no está renunciando a uno solo de sus privilegios. Y esto que dice Eduardo es muy interesante porque finalmente eso puede ser lo que provoque la ruptura, igual que pasó durante la Revolución Francesa. A mí me parece una reflexión muy interesante, es así. Porque hay mucha gente que cada vez lo está viendo más claro. Bueno, pues si queréis vamos ya terminando o si no queréis añadir nada más. Eduardo, pues muchas gracias como siempre por su participación en el programa. Sí, Eduardo. Sí. No, le decía que muchas gracias por participar como siempre en el programa. Sí, gracias. Y a Vicente, nuestra nueva incorporación, por supuesto, que una intervención que me ha encantado, la tuya, y que esperemos que se pueda repetir con frecuencia. Venga, pues ya me irás avisando para cuando haya que comentar algo, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Chao. Y muchas gracias, como siempre, a los amigos del Colectivo Burbuja que nos siguen regularmente. Recuerdo que podéis acceder a nuestra página web www.colectivoburbuja.org y a nuestro grupo de Facebook Colectivo Burbuja, y que también tenéis disponible el blog donde escribe Vicente, que es economía.democraciarealya.es, si no me equivoco, Vicente. Sí, es ese. Y bueno, allí también encontraréis una entrada que muy amablemente me pidió Vicente hace unas semanas. Sí, y una cosa, los que tengan temáticas que controlen y les gustaría darles difusión o lo que sea, que nos manden emails y vamos trabajando sobre cosas porque pues nos hace falta ir difundiendo ideas para esto, ¿no? Para pues si quieres este monopensamiento. Comenta cuál es el email de contacto, Vicente, si quieres para... Si os lo puedo subir y lo Sí, sí. Vale. Claro, lo ponemos también en el audio. Muy bien. ¿Qué querías? ¿Dar el email en antena? Sí, a ver, un segundito. Sí, por supuesto. Ahora sí. A ver, es que supongo que va a ser economía.democracia. A ver, espera.
Vale, es el wordpress@economia.democraciarealya.es. Muy bien, pues estupendo. Vale, Ya sabéis dónde podéis escribir cualquiera que quiera colaborar. Y por supuesto también podéis colaborar cuando queráis con Colectivo Burbuja, que estamos en estrecho contacto y colaboración con el trabajo que hace tanto Vicente como todo su grupo. Hasta pronto, amigos. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.